Greta Tukkute. Primero que nada, muchas gracias por aceptar brindarnos este tutorial. Ha habido mucho interés en nuestro departamento y, por supuesto, en otros lugares. Y el Liang Song está actualmente en OpenAI y se unirá a Caltech en el 24, dijo, como profesor asistente. Por eso, estamos muy entusiasmados de escuchar acerca de la difusión y los modelos generativos basados en puntajes. Así que por favor quítatelo. Liang Song. Gracias por la presentación y gracias por invitarme aquí hoy. Así que les daré un tutorial sobre modelos de difusión, pero este tutorial es un poco diferente porque abordamos la difusión desde la perspectiva de una coincidencia de puntajes y modelos generativos basados en puntajes. En esta charla, podrán ver los modelos generativos basados en puntuaciones como un término intercambiable con los modelos de difusión. Así que estoy usando modelos generativos basados en puntuaciones porque espero enfatizar su conexión con las funciones de puntuación. Por tanto, las funciones de puntuación se definen como gradientes de densidades de probabilidad logarítmicas. Al modelar y estimar esta cantidad, podemos construir modelos de cambio probabilísticos muy flexibles y poderosos que pueden brindarnos muestras de muy alta calidad y también predecir valores de probabilidad precisos. Entonces, en esta charla cubriré principalmente la investigación que realicé durante mi doctorado en Stanford. Y esta línea de investigación es imposible sin la ayuda de muchos colaboradores, mentores y amigos cuyos nombres se enumeran a continuación. Entonces, comencemos revisando brevemente el progreso reciente de los modelos generativos profundos en diversas aplicaciones. Por eso, hoy en día podemos construir modelos generativos de imágenes muy potentes que pueden crear imágenes realistas a partir de una descripción de texto. Aquí hay un ejemplo proporcionado por DALL2, que es un modelo desarrollado por OpenAI, y puede encontrar imágenes similares generadas a partir de imágenes o difusión estable. Y un éxito similar se ha extendido también a la generación de radio, y este es un ejemplo generado a partir del video imagen, que es un modelo desarrollado por Google Brain muy recientemente. Y los modelos generativos profundos también son muy útiles para muchas aplicaciones científicas. Este video muestra un ejemplo del uso de modelos generativos profundos para predecir mapas meteorológicos para Weather-Nowcasting, y DeepMind ha demostrado que este enfoque puede incluso superar a los expertos humanos en Weather-Nowcasting. También podemos utilizar modelos generativos profundos para ayudarnos a completar el código automáticamente para maximizar la productividad de los programadores informáticos. Y este es un ejemplo del uso de un modelo de lenguaje para generar el código dado los comentarios del programa de computadora. Entonces, esta tecnología ya se ha implementado en productos y es posible que la haya conocido como GitHub Copilot. Por tanto, tenemos muchas aplicaciones importantes de los modelos genéticos profundos. Y os preguntaréis, ¿cómo puedo construir modelos generativos tan potentes? Entonces resulta que los modelos casi generativos siguen el mismo proceso. Y la idea básica es estimar la distribución de probabilidad de los datos. Entonces, para construir un modelo generativo profundo, lo primero que debemos hacer es recopilar un gran conjunto de datos. Y como ejemplo corriente, supongamos que el conjunto de datos contiene muchas imágenes de perros. Una suposición típica en estadística y aprendizaje automático es que todos esos puntos de datos en nuestro conjunto de datos de entrenamiento provienen de alguna distribución de datos subyacente. En otras palabras, esos puntos de datos son básicamente muestras de identificación de esta distribución de datos, pero no tenemos la forma analítica de la distribución de datos y tenemos que estimarla. Y para estimar esta distribución de datos, tenemos que crear un modelo.
Este modelo representa una distribución de probabilidad parametrizada, que llamamos distribución del modelo, y esperamos ajustar este parámetro del modelo para asegurarnos de que la distribución del modelo esté cerca de la distribución de datos en cierto sentido. Entonces, si la distribución de este modelo es muy cercana a la distribución de datos, entonces podemos usar el modelo para muchas aplicaciones importantes. Y un ejemplo es, por supuesto, que podemos generar una cantidad ilimitada de puntos de datos novedosos simplemente tomando muestras de esta distribución del modelo. Otra aplicación es que podemos usar este modelo de distribución para calcular el valor de probabilidad de cualquier punto de datos potencial. Entonces, como ejemplo de un punto de datos, como la imagen de un chihuahua, debido a que es una imagen de un perro, en realidad está dentro de nuestra distribución de datos. Y, por lo tanto, este modelo de distribución generalmente asigna valores de alta probabilidad para dichos puntos de datos. Para algunos puntos de datos irrelevantes, como la imagen de un panecillo, debido a que no es la imagen de un perro, una buena distribución del modelo agregará valores de probabilidad más bajos a dichas imágenes. Entonces, debido a que este modelo de distribución proporciona una manera de generar puntos de datos novedosos, también nos referimos a él como modelo generativo. Entonces, ¿cómo podemos entrenar esos modelos generativos? Como sabemos, cuando tenemos un gran conjunto de datos, podemos formalizar el problema un poco más. Entonces podemos usar un inaudible XY simple para representar cada punto de datos en el conjunto de datos. Y tenemos un total de n puntos de datos. Y nuestro modelo proporciona una familia de distribuciones de probabilidad. Y esperamos encontrar una distribución de probabilidad única dentro de esta enorme familia, minimizando la distancia desde Pθ a los datos P. Y luego, podemos simplemente generar muestras a partir de los datos P. Sin embargo, hay un desafío clave asociado con este marco. Es decir, nuestra distribución de datos puede ser extremadamente complicada, especialmente para datos de grandes dimensiones. Consideremos lo complicado que puede ser la distribución de imágenes, vídeos y audio. Podría tener millones de dimensiones. Y como resultado, tenemos que inaudible un modelo de distribución muy potente para poder estimar nuestra distribución de datos. Entonces, ¿cómo podemos construir un modelo de distribución potente? Recordemos que en estadística solemos trabajar con distribuciones simples, como la distribución gaussiana. Por supuesto, una distribución gaussiana es demasiado simple. No podrá aproximarse a nuestra complicada distribución de datos, pero sirve como un buen punto de partida. Entonces, una distribución gaussiana es básicamente un gráfico computacional que tiene dos capas. La primera capa corresponde al punto de datos de entrada. La segunda capa es una unidad única que básicamente le brinda la función de densidad de probabilidad de esta distribución gaussiana. Entonces, este cálculo es muy simple y la mitad de esta diapositiva denota el parámetro medio del análisis de la distribución. Al cambiar inaudible al medio, básicamente estás cambiando la media de este gaussiano. Pero como dijimos, los modelos gaussianos son demasiado simples. ¿Cómo podemos hacer un modelo más complicado? Bueno, una idea muy natural es aprovechar un gráfico computacional más grande y profundo. Y también lo llamamos red neuronal profunda. Así que esperamos utilizar esa red neuronal profunda para representar una distribución de probabilidad complicada Pθ, donde θ denota el ancho de esta red neuronal profunda. Y cuando utilizamos redes neuronales profundas para construir esos poderosos modelos generativos, obtenemos modelos generativos profundos.
pero en realidad no es trivial utilizar una red neuronal profunda para representar directamente una distribución de probabilidad porque normalmente vemos una red neuronal profunda como una caja negra que convierte una entrada X alta inaudible en una salida F θ típicamente unidimensional. Entonces, este valor de salida F θ no modela directamente la distribución porque puede no ser positivo en todas partes. Entonces, nuestro primer paso para convertir esto en nuestra densidad de probabilidad es tomar la exponencial de la salida. Entonces la salida se vuelve positiva. Y luego podemos normalizar la salida dividiéndola por una constante zeta para construir una distribución de probabilidad que tenga valores positivos en todas partes y que también esté adecuadamente normalizada. Entonces el denominador aquí se llama constante de normalización. Y por definición, estas constantes de normalización deben calcularse evaluando la integral de alta dimensión de la función exponencial de nuestra θ sobre todos los valores posibles de x en el espacio. En el caso especial de los modelos gaussianos, esta constante de normalización es muy sencilla de calcular porque f θ en los modelos gaussianos tiene una forma muy simple. Entonces podemos calcular directamente la integral en forma de grupo. Pero cuando intentamos manejar modelos de redes neuronales profundas más potentes, esta constante de normalización se vuelve difícil de calcular. Y como ejemplo rápido, incluso si consideramos un caso simplificado donde x es discreto y en cuyo caso la integral se convierte en una suma, calcular esta constante de normalización sigue siendo un inaudible problema PCOM-PLETO, que es al menos tan difícil como un PCOM-PLETO. Y esta dificultad no es de ninguna manera el único desafío en el modelado generativo profundo. Puede encontrar muchos desafíos similares en campos adyacentes, como la termodinámica y la mecánica estadística. Y la gente ha estado estudiando este problema durante bastante tiempo. En la literatura actual sobre modelos generativos profundos, existen principalmente tres enfoques para abordar esta intratable dificultad constante de normalización. Y como resultado, podemos categorizar los modelos generativos profundos en tres categorías diferentes de familias. Entonces, la primera categoría se basa en aproximar estas constantes de normalización utilizando enfoques como la cadena de Markov-Monte Carlo. Entonces, un ejemplo típico dentro de esta familia son los modelos basados en energía entrenados por divergencia contrastiva. Entonces, la desventaja de esta dirección es que, debido a que tenemos que aproximar esta constante de normalización, no podemos calcular el valor de probabilidad con precisión, ya que el valor de probabilidad requiere dividirse por esta constante de normalización aproximada. El segundo enfoque importante se basa en el uso de modelos de redes neuronales restringidos, de modo que esta constante de normalización sea manejable por construcción. Hay algunos ejemplos dentro de esta familia, pero los desafíos son que una vez que restringimos nuestros modelos de redes neuronales, también limitamos la flexibilidad de los modelos generativos profundos que potencialmente podemos construir en esta dirección. Entonces, la última categoría se basa en modelar el proceso de generación de datos directamente en lugar de modelar la función de densidad de probabilidad. Entonces, el ejemplo más predominante en esta familia son las redes generativas de confrontación. Sin embargo, debido a que esos enfoques no modelan la distribución de datos subyacente, no pueden darnos valores de probabilidad precisos. Estos son algunos de los desafíos asociados con los marcos de modelado generativo anteriores. Y si queremos abordar esas dificultades proponiendo un mejor marco de modelado generativo, entonces necesitamos este mejor marco para satisfacer ciertos deseos.
Y una cosa es que esperamos que este mejor marco nos permita utilizar modelos de redes neuronales muy flexibles para parametrizar esta distribución. Entonces, esto no solo aborda el segundo desafío de nuestro lado, sino que también nos permite aprovechar al máximo la revolución del aprendizaje profundo para aprovechar redes neuronales profundas muy poderosas para construir nuestros modelos generativos profundos. El segundo desideratum es que esperamos evaluar los valores de probabilidad con precisión utilizando este nuevo marco de modelado generativo. Entonces, si podemos evaluar los valores de probabilidad con precisión, podemos abordar el resto de los desafíos del lado izquierdo. Y además, esos valores de probabilidad precisos son muy importantes para aplicaciones como la detección de valores atípicos, la comparación de modelos o la compresión sin pérdidas. Y finalmente, como nuestro objetivo es construir un marco de modelos generales más potente, por supuesto queremos generar muestras con mejor calidad. Entonces, no solo queremos generar muestras con mejor calidad, sino que también queremos controlar este proceso de generación de manera basada en principios para que podamos usar este modelo generativo para numerosas aplicaciones posteriores. Y un ejemplo es la reconstrucción de imágenes médicas, que analizaré brevemente más adelante en el tutorial. Así que ahora, en la charla de hoy, les mostraré uno de esos marcos que satisface los tres deseos enumerados aquí. Y la clave de este marco es trabajar con funciones de puntuación para representar nuestra distribución de probabilidad. Entonces, ¿cuál es la función de puntuación? Bueno, supongamos que tenemos una distribución de probabilidad continua donde usamos P para representar la función de densidad de probabilidad. Definimos la función de puntuación como el gradiente de log P. Entonces esta cantidad tiene varios nombres. Se le puede llamar función de puntuación de Stein para diferenciarla de las funciones de puntuación de Fisher que suelen aparecer en las estadísticas. También se puede llamar función de puntuación o simplemente puntuación. Así que tenga cuidado, este gradiente se toma con respecto a la variable aleatoria x. No se toma con respecto a ningún parámetro del modelo como θ. Entonces, ¿cómo es nuestra función de puntuación? Consideremos un ejemplo sencillo que es una mezcla de dos gaussianos. Esta figura muestra una función de densidad y la función de puntuación para esta mezcla de distribución gaussiana. La función de densidad está codificada por colores, donde el color más oscuro indica una mayor densidad. La función de puntuación es un campo vectorial que proporciona la dirección en la que la función de densidad crece más rápidamente. Entonces, dada la función de densidad, podemos calcular la función de puntuación muy fácilmente porque podemos enviar la derivada por mensaje de texto. Por el contrario, con la función de puntuación, también podemos recuperar la función de densidad, en principio, calculando integrales. Entonces, matemáticamente, esta función de puntuación conserva toda la información en la función de densidad. Entonces son equivalentes a inaudible. Pero computacionalmente, es mucho más fácil trabajar con esta función de puntuación en comparación con la función de densidad. Entonces, cuando trabajamos con la función de puntuación para representar distribuciones de probabilidad, obtenemos nuestros modelos generativos basados en puntuación. Y les mostraré que este modelo generativo basado en puntuaciones tiene múltiples ventajas. En primer lugar, permite modelos muy flexibles porque las funciones de puntuación en realidad no necesitan normalizarse en absoluto, lo que significa que puede utilizar modelos de red neuronal muy flexibles para representar esta función de puntuación, y podemos aprender dichos modelos o funciones de puntuación a partir de datos utilizando enfoques estadísticos principales.
La segunda ventaja es que podemos generar muestras directamente a partir de esos modelos de funciones de puntuación, y esas muestras podrían tener una calidad sorprendentemente buena y pueden ser incluso mejores que inaudible en muchas situaciones. Y además, podemos controlar el proceso de generación de muestras de forma principal para muchas aplicaciones importantes. Y finalmente, incluso si solo tenemos el modelo de la función de puntuación, aún podemos calcular los valores de probabilidad con precisión. Y empíricamente, podemos incluso obtener mejores valores de probabilidad en comparación con aquellos modelos que trabajan directamente con funciones de densidad de probabilidad. Entonces, en el resto del tutorial, primero me centraré en cómo el modelado generativo basado en puntuaciones permite modelos muy flexibles. Así que recuerde que una dificultad importante en el modelado generativo profundo se debe al problema intratable de la constante de normalización cuando intentamos modelar la función de densidad de probabilidad. De hecho, si queremos modelar esta distribución de probabilidad utilizando un modelo de probabilidad normalizado, no importa cómo cambiemos el parámetro de nuestro modelo en algunas de las arquitecturas u otras configuraciones, siempre debemos asegurarnos de que la distribución representada esté completamente normalizada. En otras palabras, el área debajo de esta curva tiene que ser un. Y debido a esta restricción, cuando usamos el modelo de red neuronal profunda para esas funciones de densidad, siempre tenemos que lidiar con esta dificultad constante de normalización intratable. Pero, por el contrario, si modelamos la misma distribución a través de las funciones de puntuación, entonces, como muestra la animación, no existe tal restricción de normalización. Y, de hecho, si calculamos una función de puntuación para la red neuronal del lado izquierdo, notamos que la función de puntuación es la diferencia de dos términos. Solo el segundo término implica la constante de normalización intratable. Pero el segundo término siempre es cero porque el gradiente de cualquier constante es siempre cero. Como resultado, la función de puntuación es igual al gradiente de la red neuronal profunda. Y como sabrá, esos gradientes de redes neuronales profundas se pueden calcular fácilmente con diferenciación automática o con retropropagación. Entonces esta es una operación muy eficiente. Y desde Inaudible usamos una SZ simple para denotar un modelo de red neuronal tan profundo para la función de puntuación, y lo llamamos nuestro modelo de puntuación. Supongamos que hemos recopilado un gran conjunto de datos entrenados y nuevamente usamos x1, x2, x para denotar cada punto de este conjunto de datos. Suponemos que la densidad de datos subyacente está dada por los datos P. Con nuestro conocimiento en estadística, sabemos que podemos entrenar nuestro modelo estadístico adecuadamente normalizado para estimar la densidad de datos subyacente utilizando métodos como la máxima verosimilitud. Pero como queremos trabajar con funciones de puntuación, queremos desarrollar un enfoque similar que nos permita entrenar nuestro modelo de puntuación para estimar la función de puntuación subyacente a partir de un conjunto limitado de puntos de datos de entrenamiento. Y hemos formulado esta estimación de la puntuación del problema. Entonces, matemáticamente, se nos proporciona un conjunto de puntos de datos que se supone que son muestras de id de los datos P de distribución de datos. Y nuestro objetivo es estimar esta función de puntuación de la densidad de datos. Se nos da un modelo de puntuación. Se supone que este es un modelo de red neuronal profunda que asigna la entrada de dimensión profunda a una salida de dimensión profunda, y esperamos entrenar este modelo de puntuación de modo que se aproxime a nuestra función de puntuación de verdad fundamental de la distribución de datos. Entonces, ¿cómo podemos entrenar este modelo de puntuación para que se acerque a nuestra función de puntuación de datos reales?
Bueno, necesitamos minimizar un determinado objetivo. Este objetivo tiene que comparar dos campos vectoriales de funciones de puntuación. Aquí, un campo vectorial es la función de puntuación de datos reales. El otro campo vectorial lo predice nuestro modelo de puntuación. ¿Cómo podemos comparar la diferencia? Recordemos que esos dos campos vectoriales en realidad se encuentran en el mismo espacio. Entonces podríamos calcular los vectores de diferencia entre esos pares de vectores a partir de los campos vectoriales originales. Y luego podemos inaudible sobre las densidades de esos vectores de diferencia para formar un único objetivo de valor escalar. Entonces, matemáticamente, podemos capturar esta intuición con el objetivo de divergencia de Fisher. Por lo tanto, la divergencia de Fisher es esencialmente una distancia euclidiana al cuadrado esperada entre la puntuación de los datos y la puntuación del modelo promediada sobre muestras de la distribución de datos. Sin embargo, la divergencia de Fisher no se puede calcular directamente porque no conocemos el valor de verdad fundamental de la función de puntuación de datos. Pero, afortunadamente, existe una manera de abordar este desafío y el método se llama emparejamiento de puntuaciones. Entonces, el emparejamiento de puntuaciones utiliza la integración por partes del teorema de Gauss para convertir la divergencia de Fisher en el siguiente objetivo equivalente. Entonces, el objetivo en la parte inferior es equivalente a la divergencia de Fisher hasta una constante. Pero como las constantes no afectan la optimización, su objetivo de coincidencia de puntuación define el mismo óptimo que la divergencia de Fisher. Entonces, en un objetivo de coincidencia de puntajes, ya no existe dependencia de la función de puntaje de la distribución de datos. Y, además, la expectativa en la coincidencia de puntajes se puede aproximar de manera eficiente utilizando la media empírica del conjunto de datos de entrenamiento. Hasta ahora, todo bien. Sin embargo, el objetivo de coincidencia de puntuación no es escalable para calcular, especialmente cuando se desea utilizar redes neuronales profundas para modelar puntos de datos de alta dimensión. Entonces, supongamos que nuestra función de puntuación está parametrizada por nuestra red neuronal profunda, a la que llamamos modelos de puntuación profunda. Para utilizar la comparación de puntuaciones, tenemos que calcular dos términos, donde un término es la norma euclidiana al cuadrado de la salida del modelo de puntuación. El segundo término es la elección del jacobino del modelo de puntuación. Entonces, para el primer término, es súper simple de calcular y muy eficiente porque solo necesitamos inaudible propagación directa para obtener el resultado. Entonces podemos calcular la norma L2 al cuadrado de manera muy eficiente. Para el segundo término, las cosas se vuelven un poco más complicadas porque necesitamos una propagación hacia adelante para calcular el primer elemento de la salida de la función de puntuación, y necesitamos una propagación hacia atrás para calcular el primer elemento en la diagonal de este jacobiano. Por lo tanto, este procedimiento debe repetirse varias veces hasta que hayamos recuperado todos los elementos diagonales del jacobiano, y luego podemos sumar los elementos diagonales para obtener la traza. Entonces, todo este procedimiento requiere muchas retropropagaciones, y el número de retropropagaciones en realidad es proporcional a la dimensionalidad de nuestro punto de datos. Para modelar datos de grandes dimensiones, como imágenes, es posible que necesitemos trabajar con medianas y dimensiones. Y esto significa que la comparación de puntuaciones en su forma ingenua no es escalable. Entonces, para abordar este desafío, en realidad proponemos una variante más eficiente de emparejamiento de puntajes que denominamos emparejamiento de puntajes divididos.
La intuición básica es que los problemas unidimensionales deberían ser mucho más fáciles de resolver que los problemas de alta dimensión. ¿Y cómo podemos convertir un problema de alta dimensión en un problema unidimensional? Bueno, podemos aprovechar proyecciones aleatorias. Proyectamos los campos vectoriales de alta dimensión para ejecutar direcciones. Luego obtenemos campos escalares unidimensionales. Entonces supongamos que esos dos campos vectoriales de alta dimensión están cerca uno del otro. Luego podemos proyectarlos en direcciones unidimensionales aleatorias. Esto nos da campos escalares unidimensionales. Esos campos escalares también estarán cerca unos de otros. Entonces podemos capturar esta intuición con el concepto de divergencia de Fisher-Kotada. Aquí V denota la dirección de proyección. Es un vector. Y denota la distribución de esas direcciones de proyección. Entonces calculamos el producto interno inaudible V y esas dos funciones escolares y medimos la diferencia resultante entre ellas. Y nuevamente podemos aprovechar la integración por partes para eliminar la dependencia de la puntuación de los datos reales sobre el terreno. Esto nos da el objetivo de coincidencia de puntuación dividida. Y en la comparación de puntuaciones por cortes, ya no hay rastro de un jacobiano. En su lugar, tenemos un producto vectorial jacobiano. Y este término es mucho más escalable de calcular. Así que esto no es difícil de ver porque podemos reescribir el producto vectorial jacobiano como alternativa en el lado derecho. Entonces esto solo requiere que intercambiemos la ubicación de v y θ dentro del operador de gradiente. Así que ahora te mostraré cómo calcular este producto vectorial jacobiano de manera muy eficiente. Primero, solo necesitamos una propagación directa para obtener la salida inaudible de Sθ, y luego podemos calcular directamente el producto interno entre v y Sθ. Entonces esto equivale a agregar una neurona adicional al gráfico computacional. Y a continuación, podemos calcular ese gradiente haciendo una retropropagación. Y como último paso, solo necesitamos calcular los productos internos en el gradiente inaudible. Por lo tanto, todo el procedimiento solo requiere una retropropagación, que es mucho más eficiente en comparación con la forma básica de coincidencia de puntuaciones. Así es como funciona en la práctica la comparación de puntuaciones por sectores. Solo tomamos una muestra de un mini lote de puntos de datos de nuestro conjunto de datos. Y para cada punto de datos, tomamos muestras de una única dirección de proyección de nuestra distribución de y luego formamos la estimación empírica de la puntuación dividida que coincide con el objetivo de entrenamiento utilizando la media empírica sobre nuestros puntos de datos de muestra y esas direcciones de proyección. Por lo tanto, la distribución de proyección suele ser una distribución gaussiana estándar simple o, a veces, es mejor usar distribuciones de Rademacher, que son vectores sinusoidales distribuidos uniformemente. Y luego podemos utilizar el descenso de gradiente estocástico para minimizar nuestro objetivo empírico de coincidencia de puntuaciones por sectores. Y si desea un mejor rendimiento o una variación equivalentemente menor de nuestro objetivo de capacitación, podría utilizar más proyecciones por punto de datos. Con esto concluye la discusión sobre la comparación de puntajes por sectores. Existe otro enfoque llamado coincidencia de puntuación de eliminación de ruido que también puede evitar el desafío computacional de la coincidencia de puntuación básica. La idea de eliminar el ruido de la coincidencia de puntuaciones es agregar ruido adicional al punto de datos para ayudarnos a calcular la elección de un término jacobiano. Entonces, para realizar la coincidencia de puntajes de eliminación de ruido, necesitamos diseñar un núcleo de perturbación que denotamos como Q sigma. Entonces,
X tilde denota el punto de datos perturbado y X denota el punto de datos original libre de ruido. Por lo tanto, sigma normalmente puede ser una distribución gaussiana con medias X y una desviación estándar sigma. Entonces, después de convertir este núcleo de perturbación con nuestra distribución de datos original, obtenemos una distribución de datos ruidosa a sigma de X tilde. La idea clave de la coincidencia de puntuación de eliminación de ruido es estimar la función de alcance de esta densidad de datos de ruido en lugar de la función de puntuación de la densidad de datos original. Entonces, por supuesto, cuando sigma es muy pequeño, puede ver aproximadamente la función de puntuación de la densidad de ruido como equivalente a la función de alcance de la densidad libre de ruido. Entonces, la magia ocurre cuando se estima esta función de puntuación de una distribución ruidosa. Por lo tanto, puede utilizar alguna derivación aritmética para escribir una forma equivalente al objetivo de coincidencia de puntuación de eliminación de ruido, que presento al final de esta diapositiva. Entonces, en esta nueva forma, lo que necesitamos calcular es simplemente el gradiente del núcleo de perturbación. Entonces, debido a que diseñamos el núcleo de perturbación a mano, generalmente este núcleo de perturbación es una distribución completamente manejable. Por tanto, calcular este gradiente es muy eficiente y se puede realizar analíticamente. Pero lo inaudible conocido como coincidencia de puntuaciones es que, dado que requiere agregar ruido a los puntos de datos, no puede estimar puntuaciones de las distribuciones libres de ruido. Y lo que es peor, cuando intentas reducir la magnitud del ruido, la variación del objetivo de coincidencia de puntuación de eliminación de ruido en realidad se vuelve cada vez más grande y eventualmente explota. Por lo tanto, no existe una manera fácil de utilizar la coincidencia de puntajes de eliminación de ruido para la estimación de puntajes sin ruido. Por lo tanto, podemos derivar la fórmula con coincidencia de puntuación de eliminación de ruido muy fácilmente. Pero supongo que por cuestiones de tiempo nos hemos saltado esta parte. Y no es difícil encontrar esta derivación del artículo original sobre la coincidencia de puntuaciones de eliminación de ruido. Entonces, como conclusión, cuando desee aplicar la coincidencia de puntuación de eliminación de ruido, siga un procedimiento similar al de la coincidencia de puntuación por sectores. En primer lugar, toma una muestra de un mini lote de puntos de datos a partir de la densidad de datos, y luego tomas muestras de un mini lote de puntos de datos perturbados. Por lo general, para un punto de datos, se toma una muestra de un único punto de datos perturbado agregando la cantidad adicional de ruido al punto de datos elegido. Y luego puede formar la estimación empírica de la pérdida de coincidencia de puntuación de eliminación de ruido aproximando la expectativa utilizando medios empíricos. Entonces, en el caso especial de perturbaciones gaussianas, puede simplificar aún más la función de pérdida de coincidencia de puntuación de eliminación de ruido, y luego puede aplicar el descenso de gradiente estocástico para minimizar esta función objetivo y entrenar su modelo de puntuación. Entonces, en la práctica, si desea que funcione bien para estimar funciones de puntuación de densidades de datos libres de ruido, debe elegir una sigma muy pequeña. Pero como dije, cuando sigma es muy pequeño, la varianza de este objetivo explotará. Así que hay una compensación y es necesario encontrar el punto óptimo. Aquí hay algunos resultados experimentales. Primero queremos comparar la eficiencia computacional de la coincidencia de puntuaciones divididas y también la coincidencia de puntuaciones de eliminación de ruido con la comparación de puntuaciones de la versión básica inaudible. Consideramos el problema de entrenar modelos basados en energía o, de manera equivalente,
estamos considerando el problema de entrenar funciones de puntuación a partir de datos libres de ruido. Entonces, la primera figura muestra cuánto tiempo se necesita para realizar cada iteración de varios algoritmos en función de la dimensionalidad de los datos. Entonces, cuando la dimensionalidad de los datos aumenta, todos esos algoritmos tardarán más en realizar una iteración de entrenamiento. Pero claramente, la comparación de puntajes, en color marrón, es la peor escala. Y, por el contrario, la coincidencia de puntuación en rodajas y la coincidencia de puntuación con eliminación de ruido, que pueden abreviarse como SMIDs en la figura, escalan de manera mucho más preferible en comparación con la coincidencia de puntuación. Y en términos del rendimiento real de la estimación de la puntuación, informamos los resultados en la figura de la izquierda. Entonces el rendimiento es mejor cuando el número es menor. Entonces, al comparar la concordancia de puntajes por sectores y la concordancia de puntajes, se puede ver que, aunque la concordancia de puntajes por sectores requiere mucho menos tiempo para calcularse, aún pueden obtener un rendimiento más o menos comparable al de la concordancia de puntajes en términos de estimación de puntajes. Entonces, en realidad, obtenemos un gran impulso computacional a un pequeño costo de precisión en la estimación de la puntuación. Para la coincidencia de puntuación con eliminación de ruido X, debido a que hay que inyectar ruido en el punto de datos, el rendimiento en la estimación de puntuación no es tan bueno como la coincidencia de puntuación en sectores cuando se desea estimar la función de puntuación de puntos de datos limpios. Entonces todo está donde esperábamos. Así que ahora he analizado cómo trabajar con funciones de puntuación permite modelos muy flexibles porque las funciones de puntuación evitan el desafío de una constante normalizadora, y podemos usar métodos estadísticos basados en principios como la comparación de puntuaciones, la comparación de puntuaciones en rodajas o la comparación de puntuaciones con eliminación de ruido para entrenar esos modelos de puntuación a partir de datos. En la siguiente parte, les mostraré cómo podemos generar muestras a partir de estos modelos de funciones de puntuación y cómo podemos controlar el proceso de generación de muestras de forma principal. Entonces, como resumen rápido, sabemos que, dado un gran conjunto de datos de entrenamiento, podemos usar métodos estadísticos principales, como la comparación de puntajes, para entrenar nuestro modelo de puntaje para estimar la función de puntaje subyacente. Para construir nuestro modelo generativo, tenemos que encontrar un enfoque determinado para crear nuevos puntos de datos a partir del campo vectorial dado de funciones de puntuación. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, supongamos que ya tenemos la función de puntuación. E imagina que hay muchos puntos aleatorios esparcidos por las escaleras. Podemos mover esos puntos aleatorios para formar muestras de la función de puntuación. Bueno, una idea es que potencialmente podemos mover esos puntos siguiendo las direcciones predichas por la función de puntuación. Sin embargo, esto no nos dará muestras válidas porque todos esos puntos eventualmente colapsarán entre sí. Pero este problema puede solucionarse si seguimos una inversión de ruido de la función de puntuación. De manera equivalente, queremos inyectar ruido gaussiano a nuestra función de puntuación y seguir esas funciones de puntuación perturbadas por el ruido. Entonces este método es el conocido enfoque de la dinámica de Langevin. Y también es bien sabido que si mantenemos este procedimiento de muestreo el tiempo suficiente para alcanzar la convergencia, y si establecemos el tamaño del paso en muy pequeño, entonces la dinámica de Langevin inaudible le dará las muestras correctas de la función de puntuación. Estos son los detalles del muestreo de Langevin.
El objetivo es tomar muestras de algunos px de densidad usando solo la función de puntuación, el gradiente de px. Y el procedimiento de la dinámica de Langevin es el siguiente. Primero, inicializamos nuestra muestra a partir de alguna distribución previa. Esta distribución previa puede ser muy sencilla. Puede ser una distribución gaussiana. Puede ser una distribución uniforme. Y repetimos el siguiente procedimiento varias veces. Entonces, en cada uno de los pasos de muestreo, primero generamos un vector gaussiano aleatorio a partir de la distribución gaussiana estándar, y luego modificamos x según la siguiente ecuación de recurrencia. Básicamente, actualizamos la muestra anterior utilizando nuestra función de puntuación más una versión escalada del vector de ruido gaussiano. Y si establece epsilon en algo muy cercano a cero, y si establece que el número total de iteraciones, la T mayúscula, sea lo suficientemente grande, entonces tenemos la garantía de obtener una muestra válida de la densidad subyacente de la función de puntuación. Ahora sabemos que la coincidencia de puntuaciones puede estimar los datos de la función de puntuación, y la dinámica de Langevin puede generar muestras a partir de la función de partitura. Entonces se vuelve muy natural simplemente reemplazar la función de puntuación en la dinámica de Langevin con nuestro modelo de puntuación, y luego podemos generar muestras de datos inaudibles. Definimos un nuevo modelo generativo. Así que este enfoque suena muy bien desde la perspectiva teórica, pero no funciona bien en la práctica. Así que aquí están los resultados de combinar ingenuamente la comparación de puntuaciones y la dinámica de Langevin. La figura de la izquierda muestra algunas imágenes del conjunto de datos CIFAR10. Entonces, CIFAR10 es un conjunto de datos que contiene muchas imágenes de tamaño 32 por 32, y la figura de la derecha muestra muestras recién generadas combinando ingenuamente la coincidencia de puntuaciones y la dinámica de Langevin. Se puede ver claramente que las muestras recién generadas no parecen realistas en absoluto. Así que tiene que haber algo muy malo en este enfoque simple e ingenuo. Y en nuestra investigación, identificamos varios desafíos. Un desafío interesante es que es difícil estimar funciones de puntuación con precisión en regiones de baja densidad de datos. Entonces, para ilustrar este desafío, consideremos nuevamente el ejemplo anterior de una mezcla de distribución gaussiana. La figura de la izquierda muestra la función de densidad de verdad fundamental. La figura del medio muestra la función de puntuación de verdad fundamental. La figura de la derecha muestra la función de puntuación estimada a partir de la coincidencia de puntuaciones. Si compara esos dos campos vectoriales, está claro que las puntuaciones estimadas son precisas en regiones de alta densidad de datos, que están dadas por esos cuadros verdes. Pero para las regiones con baja densidad de datos, las puntuaciones estimadas no son exactas en absoluto. Entonces, esto no es totalmente inesperado porque utilizamos la comparación de puntajes para entrenar nuestro modelo de puntuación, y la comparación de puntajes compara la diferencia entre la verdad fundamental y el modelo solo en muestras de la distribución de datos. Entonces, en regiones de baja densidad de datos no sabemos cuántas muestras y, por lo tanto, no tenemos suficiente información para inferir las verdaderas funciones de puntuación en esas regiones. Y este es un gran obstáculo para que la dinámica de Langevin proporcione muestras de alta calidad porque la dinámica de Langevin tendrá muchos problemas para explorar y navegar esas regiones de baja densidad de datos. Entonces, ¿cómo podemos abordar este desafío? Una idea es inyectar ruido gaussiano para perturbar nuestros puntos de datos. Entonces, después de agregar suficiente ruido gaussiano, perturbamos los puntos de datos en todas partes del espacio.
Esto significa que el tamaño de las regiones de baja densidad de datos se vuelve más pequeño. Entonces, en el contexto de la generación de imágenes, agregar ruido gaussiano adicional significa que inyectamos ruido gaussiano para perturbar cada píxel de la imagen. Entonces, en este ejemplo de juguete, puedes ver que, después de inyectar la cantidad correcta de ruido gaussiano, las puntuaciones estimadas ahora se vuelven precisas en casi todas partes. Y este fenómeno es muy prometedor porque al menos dice que la función de puntuación de las densidades de datos ruidosas es mucho más fácil de estimar con precisión, y esas funciones de puntuación de las densidades ruidosas podrían proporcionar información direccional valiosa para guiar la dinámica del Langevin para pasar de la región de baja densidad de datos a regiones de alta densidad de datos. Pero simplemente inyectar ruido gaussiano no resolverá todos los problemas. Debido a la perturbación de los puntos de datos, esas distancias de datos ruidosas ya no son buenas aproximaciones a la densidad de datos verdadera original. Entonces, para resolver este problema, proponemos utilizar una secuencia múltiple de diferentes niveles de ruido. Entonces, como ejemplo de juguete, consideramos tres niveles de ruido de sigma 1 a sigma 3. Usamos ruido gaussiano en la media cero y la desviación estándar de sigma 1 a sigma 3 para perturbar nuestro conjunto de datos de entrenamiento. Y esto nos dará tres conjuntos de datos de entrenamiento ruidosos. Para cada conjunto de datos ruidosos, habrá una densidad de datos de ruido correspondiente, que denotamos como P sigma 1 P sigma 3. Entonces, en el contexto de las imágenes, la perturbación que utiliza múltiples niveles de ruido le brindará una secuencia de imágenes que se muestran aquí. Entonces, después de obtener esos conjuntos de datos ruidosos, queremos estimar la densidad subyacente. Queremos estimar la función subyacente del ruido correspondiente a las densidades. Entonces, ¿cómo podemos estimar tres funciones de puntuación ruidosas? Bueno, el enfoque más ingenuo es entrenar tres redes y cada red es responsable de estimar la función de puntuación de un único nivel de ruido. Pero esta no es una solución escalable, porque en la práctica, podríamos necesitar niveles de ruido mucho mayores. Por ejemplo, nuestra generación de imágenes normalmente requeriría de cientos a miles de niveles de ruido. Una solución más escalable es considerar un modelo de puntuación condicional al que llamamos modelo de puntuación condicional de ruido. Un modelo de puntuación condicional de ruido es una modificación simple de nuestro modelo de puntuación. Toma el nivel de ruido sigma como una dimensión de entrada adicional al modelo. La salida corresponde a la función de puntuación de la densidad de datos perturbada con el nivel de ruido sigma. Entonces, ¿cómo podemos entrenar este modelo de puntuación condicional de ruido? Bueno, nuevamente, podemos aprovechar la idea de igualar puntuaciones. Tenemos una modificación importante con la comparación de puntuaciones para entrenar conjuntamente el modelo de puntuación en todos los niveles. Entonces, en esta modificación tenemos una suma con pérdidas de coincidencia de puntaje. Tenemos una pérdida de coincidencia de puntuación para cada nivel de ruido sigma i, y tenemos una función de ponderación positiva, lambda sigma i. Por lo tanto, el valor de esta función de ponderación normalmente se elige utilizando heurísticas inaudibles. También se puede derivar mediante un análisis de principios del problema. Tenemos esta función de ponderación positiva solo para equilibrar las escalas de pérdida de puntuación en todos los niveles de ruido, y esto es útil para la optimización. Entonces,
Al minimizar esta pérdida de coincidencia de puntuación modificada, si nuestro optimizador es lo suficientemente potente y nuestro modelo es lo suficientemente expresivo, obtendremos una estimación de puntuación precisa para todas las etiquetas de ruido. Entonces, después de convertir este modelo de puntuación condicional de ruido, ¿cómo generamos muestras? Bueno, una nota adicional es que esta combinación de función de pérdida de coincidencia de puntajes es en realidad una generalización del objetivo de entrenamiento de la primera versión de los modelos probabilísticos de difusión propuestos en 2015. Y esto conecta los modelos generativos basados en puntajes con los modelos de difusión. La conexión entre los modelos basados en puntuaciones y los modelos de difusión se reveló por primera vez en el artículo de 2020. Así que ahora, volvamos a la cuestión de cómo tomar muestras del modelo de puntuación condicional de ruido después del entrenamiento con pérdida de coincidencia de puntuación. Bueno, todavía podemos usar la dinámica de Langevin. Primero podemos aplicar la dinámica de Langevin al muestreo del modelo de puntuación con el mayor ruido de perturbación, y las muestras se utilizarán como inicialización para tomar muestras del modelo de puntuación del siguiente nivel de ruido. Y luego continuamos de esta manera hasta finalmente generar muestras de la función de puntuación con el nivel de ruido más pequeño. A este procedimiento de muestreo lo llamamos dinámica de Langevin recogida porque la intuición aproximada es que esperamos reducir gradualmente la temperatura de nuestra densidad de datos para reducir gradualmente el nivel de ruido. Y así es como se ve cuando aplicamos este enfoque al modelado de imágenes reales. Así que es bastante notable que podamos comenzar a partir de un ruido aleatorio, luego modificar esas imágenes de acuerdo con el modelo de puntuación, y esto eventualmente puede darnos muestras bonitas. Y este es el resultado de este enfoque simple de modelo de puntuación condicional de ruido en 2019. Por lo tanto, proporcionamos puntuaciones similares y puntuaciones inaudibles del conjunto de datos CIFAR10. Esas puntuaciones iniciales y feed son cantidades importantes para comparar el rendimiento de diferentes modelos generativos en términos de calidad de la muestra. Entonces, esta fue la primera vez que un método diferente puede superar a las GAN en términos de lograr una puntuación inicial más alta. Entonces, por supuesto, la puntuación feed todavía está por detrás de las GAN, pero en ese momento fue bastante sorprendente que una prueba simple ya pudiera superar a las GAN en una métrica importante, que es la puntuación inicial. Entonces, ¿por qué es importante superar a las GAN? Porque las GAN fueron el mejor modelo generativo para la generación de muestras, especialmente para imágenes, durante bastante tiempo. Y como ha dicho el ganador del premio Turing, Jan LeCun, inaudibles son la idea más interesante de los últimos 10 años en aprendizaje automático. Y, de hecho, las GAN han atraído muchos esfuerzos de investigación de grandes corporaciones y universidades, y la gente las ha mejorado tanto invirtieron tanto esfuerzo de ingeniería en ello que es sorprendente ver que las GAN pueden generar imágenes muy atractivas. Pero es bastante sorprendente que podamos superar a las GAN con modelos generativos basados en puntuaciones. Y con los recursos disponibles en el mundo académico, en realidad no tenemos mucha capacidad para ajustar ese tipo de modelos de puntuación lo suficientemente bien, por lo que, especialmente considerando el desequilibrio entre los recursos informáticos y los esfuerzos de ingeniería dedicados a las GAN y los modelos basados en puntuaciones, considero que esto es muy logro sorprendente. Entonces, por supuesto, los modelos de puntuación condicional de ruido se pueden aplicar a otros tipos de tareas de generación de imágenes, incluidas imágenes de diferentes objetos y de diferente resolución. Entonces,
con algunas técnicas de coincidencia de puntajes de desarrollo posterior y arquitecturas de modelos de redes neuronales, podemos mejorar aún más la calidad de la muestra de CIFAR10. Y, por supuesto, hoy en día, los modelos de difusión han captado mucha atención y la gente ahora está trabajando en la difusión, tratando de mejorar sus diversas perspectivas. Por lo tanto, no es inesperado que la gente esté logrando una calidad cada vez mejor utilizando modelos de difusión o modelos basados en puntuaciones. Entonces, en este trabajo, nuevamente utilizamos el conjunto de datos inaudible de CIFAR10. La figura de la izquierda muestra algunas imágenes de entrenamiento existentes del conjunto de datos CIFAR10. La figura de la derecha muestra las muestras recién generadas a partir de este enfoque mejorado. Así que ahora puedes ver nuevas muestras regenerativas que parecen muy realistas y muy diversas. También son diferentes de las imágenes de entrenamiento existentes. No se pueden generar este tipo de imágenes simplemente memorizando el conjunto de datos de entrenamiento. Y nuevamente, comparamos con el mejor enfoque en términos de puntajes FID y puntajes iniciales. Así que ahora podemos superar el mejor enfoque de GAN en términos tanto de puntuaciones FID como de puntuaciones iniciales. Y esto significa que los modelos basados en puntuaciones pueden desafiar el dominio de las GAN durante mucho tiempo en cada generación. El mismo enfoque se puede ampliar para generar imágenes de muy gran resolución. Aquí hay dos muestras generadas a partir de un modelo basado en puntuaciones. Cada uno tiene la resolución de un 0,24 por un 0,24. Y aquí hay más muestras del mismo modelo con la misma resolución. Como puede ver, las muestras son de muy alta calidad, bastante comparables a los mejores enfoques GAN inaudibles. Entonces, una propiedad notable del entrenamiento de un modelo generativo basado en puntajes es la capacidad de controlar el proceso de generación según principios. Entonces, supongamos que se nos da un modelo generativo incondicional basado en puntajes que genera imágenes de perros, que genera imágenes tanto de perros como de gatos, pero solo queremos generar imágenes de perros. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Supongamos que nos dan un modelo avanzado. Entonces, este modelo directo es básicamente un clasificador de imágenes que nos da la etiqueta de una imagen y a partir de una imagen X. Queremos especificar una señal de control que sea una etiqueta de destino y queremos especificar que la etiqueta objetivo sea perro y luego esperamos tomar una muestra de la distribución condicional de X dada y esta distribución condicional proporcionará imágenes únicamente de perros. Se llama distribución inversa porque podemos verla como una inversión probabilística del modelo directo. Entonces, ¿cómo podemos obtener esta distribución inversa? El enfoque estándar es aprovechar la regla de Bayes. Entonces, en la regla de Bayes tenemos acceso a la distribución incondicional PX. Se nos da el modelo directo, pero no conocemos el denominador. Entonces este denominador es exactamente la constante de normalización de la distribución inversa. Esto significa que podemos usar funciones de puntuación para sortear nuevamente este desafío en la regla de Bayes, y podemos derivar la regla de Bayes para funciones escolares muy fácilmente. Entonces la derivación es muy simple. Simplemente tomamos el logaritmo a ambos lados de la regla de Bayes y luego tomamos el gradiente. Nuevamente podemos encontrar que el único término que depende del denominador desaparece. La función de puntuación de la distribución inversa ahora se convierte en una suma simple con dos términos, donde el primer término es la función de puntuación incondicional que se puede estimar entrenando un modelo de puntuación incondicional. El segundo término es el gradiente del modelo log forward.
En esta aplicación particular, la generación de imágenes condicional, el modelo directo es el clasificador y el gradiente puede ser muy fácil de calcular mediante la propagación hacia atrás. En algunas otras aplicaciones, este modelo directo puede especificarse manualmente y, en la mayoría de los casos, el gradiente es analíticamente manejable. Entonces, lo bueno de esta descomposición es que ahora podemos conectar diferentes modelos directos o exactamente el mismo modelo de puntuación, lo que significa que solo necesitamos entrenar un modelo de puntuación incondicional una vez. Luego, podemos reutilizar este modelo de puntuación incondicional para varias aplicaciones de generación condicional simplemente cambiando el modelo directo. Este es un ejemplo. Podemos entrenar un modelo de puntuación incondicional de imágenes CIFAR10 y luego combinarlo con un clasificador para generar muestras condicionales de clase. Aquí, el modelo directo es el clasificador dependiente del tiempo. Depende del tiempo porque consideramos una secuencia de funciones de puntuación, y esto significa que debemos convertirnos en una secuencia de clasificadores. Entonces, las cifras demuestran los resultados de la generación condicional de CIFAR10 inaudible todo desde un modelo incondicional basado en puntajes. Y este enfoque debe desarrollarse aún más como guía de clasificador o guía sin clasificador en trabajos posteriores y, hoy en día, es la técnica estándar utilizada en todos los enfoques de generación de texto a imagen, como de ALL2 o imagen. Podemos utilizar un modelo incondicional basado en puntuaciones para crear imágenes de pintura. Entonces aquí la señal de control es la imagen enmascarada. Solo conocemos algunas regiones parciales de la imagen, y queremos tomar muestras de la distribución inversa, que nos proporciona imágenes completas a partir de una imagen parcialmente observada. En este caso, el modelo directo se puede especificar directamente utilizando nuestra experiencia en el dominio. Por lo tanto, no es necesario entrenar un modelo independiente para esta tarea. De manera similar, podemos aplicar modelos incondicionales basados en puntuaciones para colorear imágenes. Y nuevamente, en esta figura puedes ver que nuestra señal de control es la imagen gris, y podemos inferir las imágenes coloreadas a partir de las imágenes grises. Ahora se pueden especificar más modelos manualmente. Para esta imagen en pintura y las tareas de coloración de imágenes, en realidad estábamos usando el mismo modelo de puntuación incondicional. Entonces, esto significa que el modelo inaudible una vez basado en puntajes, se puede usar tanto para pintar imágenes como para colorear, lo que demuestra la flexibilidad de esta descomposición de la función de puntaje inversa. Y nuevamente, podemos aplicar este enfoque a ejemplos a mayor escala, como la coloración de imágenes con una resolución de 1024 por 1024. Entonces, se puede aplicar el mismo enfoque para convertir pinturas con trazos en imágenes realistas, y aquí hay un ejemplo. Ahora, las pinturas con trazos se convierten en la señal de control y utilizamos un modelo incondicional basado en puntuaciones entrenado únicamente con imágenes realistas. No tienen idea de cómo es una pintura con trazos. Podemos desarrollar el modelo directo mediante especificación manual utilizando nuestra experiencia en el dominio. Y este es otro ejemplo. La generación de imágenes guiada por el lenguaje. En este caso, nos basamos en un modelo incondicional basado en puntuaciones y la señal de control se convierte en una descripción del lenguaje. Una casa en el árbol al estilo de la animación de Estudio Ghibli. El modelo directo viene dado por una red neuronal de subtítulos de imágenes. Entonces, en este ejemplo, el modelo de puntuación no tiene ningún conocimiento del lenguaje, pero es capaz de generar imágenes espaciales que se ajustan a la descripción del lenguaje.
Y este es otro ejemplo. Podemos aplicar la generación condicional basada en puntuaciones para la reconstrucción de imágenes médicas. Y consideramos el problema especial de la tomografía computarizada. Entonces, en este caso, usamos rayos X para atravesar un cuerpo humano. Esos rayos X llegarán al detector para formar observaciones llamadas ecografía de visión dispersa. Podemos invertir este procedimiento físico para obtener esas imágenes médicas transversales. Entonces aquí la señal de control es una ecografía. La distribución inversa le brinda la distribución condicional de imágenes médicas dada la ecografía. Queremos considerar el problema de la tomografía computarizada de visión dispersa, lo que significa que queremos utilizar la menor cantidad posible de rayos X para reducir la radiación. Y esta es una tarea muy simple para los modelos generativos porque al entrenar un modelo generativo incondicional en imágenes médicas a gran escala, nuestros modelos generativos pueden aprender cómo es una imagen médica típica. Puede aprender una imagen muy útil antes y esto puede usarse posteriormente para reducir la cantidad de proyecciones de rayos X. En este caso, el modelo directo viene dado por simulación física. Por lo tanto, no es necesario entrenar ningún modelo condicional independiente para capturar este modelo directo. Y podemos obtener algunos resultados sobre conjuntos de datos del mundo real. Consideramos la tarea de utilizar 23 proyecciones, mientras que, por el contrario, los enfoques tradicionales típicos requieren de cientos a miles de proyecciones. Este es el resultado de un enfoque tradicional basado en la detección comprimida. Entonces, usando solo 23 proyecciones, se puede ver que la imagen médica es bastante borrosa. Cuantitativamente, comparamos el rendimiento de diferentes algoritmos utilizando PSRISIM. A continuación se muestran los resultados de dos enfoques basados en redes neuronales profundas. Entonces, esos métodos se basan en mapear proyecciones directamente a imágenes. Por lo tanto, están limitados a un entorno de entrenamiento particular. En este caso, dado que están entrenados en 23 proyecciones, es difícil adaptarlos a un número diferente de proyecciones más adelante. Y este es nuestro enfoque totalmente sin supervisión. Entonces, debido a que solo probamos un modelo incondicional basado en puntajes, no entrenamos ningún modelo particular asociado con estas 23 proyecciones. Eso significa que podemos adaptar el mismo modelo a diferentes configuraciones, como cambiar el número de proyecciones más adelante después del entrenamiento. Y esta es la verdad básica. Entonces, tanto cualitativa como cuantitativamente, podemos ver que este enfoque de reconstrucción de imágenes médicas basado en puntajes en realidad puede superar a otros métodos de aprendizaje profundo. Aunque este enfoque generativo no está totalmente supervisado, no se vincula a un entorno experimental particular, mientras que, por el contrario, los métodos de aprendizaje profundo existentes se limitan a un entorno experimental específico. Por lo tanto, también se ha observado un éxito similar en la resonancia magnética acelerada. Y ha habido numerosos desarrollos de modelos basados en puntuaciones o modelos de difusión. Hemos obtenido un rendimiento de última generación en muchas otras tareas. Y esto ya está un poco desactualizado en este momento, pero creo que vale la pena mencionarlo de todos modos. Por lo tanto, podemos generar imágenes de alta calidad para un conjunto de datos mucho más complicado como la imagen inaudible. Y podemos obtener síntesis de audio de alto rendimiento, generación de texto a voz y diseño de materiales. Este es en realidad un artículo de investigadores del MIT. Y también la generación de formas.
También podemos utilizar enfoques basados en puntuaciones para la predicción de confirmación molecular y la predicción de series temporales. Y hay un sitio web de Score-Based Generative Modeling, GitHub, que incluye una lista de trabajos relevantes que intentan aprovechar la tecnología de difusión y mejorar la metodología de los modelos generativos basados en puntuaciones. Ahora estoy hablando de cómo el modelado generativo basado en puntuaciones permite arquitecturas de modelos flexibles, permite una calidad de muestra mejorada, con un procedimiento de generación controlable. En la última parte de un tutorial, hablaré sobre cómo podemos calcular los valores de probabilidad con precisión y cómo podemos superar los modelos generativos basados en probabilidad existentes en términos de estimación de densidad. Entonces, para calcular valores de probabilidad anclados, tenemos que generalizar el marco anterior desde el uso de un número finito de niveles de ruido hasta el uso de un número infinito de niveles de ruido. Entonces, primero hagamos algo de intuición asumiendo que nuestra distribución de datos es una mezcla unidimensional de dos gaussianos. Empecemos con tres niveles de ruido. Tenemos sigma 1 a sigma 3 y utilizamos ruido gaussiano de una desviación estándar de sigma 1 a sigma 3 para perturbar nuestra distribución de datos. Entonces, si el nivel de ruido es lo suficientemente grande, podemos convertir cualquier distribución de datos en una distribución gaussiana simple. Podemos usar un mapa de calor unidimensional para representar cada una de esas densidades de datos ruidosas. A más niveles de ruido, tenemos más mapas de calor. En el límite de los infinitos niveles de ruido, tenemos un mapa de calor bidimensional continuo que representa un número infinito de densidades de datos ruidosos. Usamos para representar cada una de esas densidades de datos ruidosas, donde t es un parámetro continuo que oscila entre 0 y t mayúscula, donde t mayúscula es la constante fija. Cuando t está en 0, T0 es la misma densidad de datos porque no inyectamos ningún ruido gaussiano en esta instancia de tiempo. Cuando t es t mayúscula, la t mayúscula contiene mucho ruido gaussiano. Sería cercana a una distribución gaussiana simple, que denotamos como πx. Supongamos que se nos da esta secuencia de un número infinito de niveles de ruido. ¿Cómo generamos ruidos? ¿Cómo generamos conjuntos de datos ruidosos para entrenar nuestros modelos de puntuación? Bueno, necesitamos aprovechar la intuición o los procesos estocásticos. Entonces, a partir de puntos de datos de tendencias limpios, inyectamos progresivamente el gaussiano para perturbar nuestros conjuntos de datos de tendencias. Entonces, después de suficiente perturbación, eventualmente obtendremos imágenes muy ruidosas que están cercanas a muestras de una distribución gaussiana simple. Entonces, la trayectoria de esos conjuntos de datos ruidosos forma las trayectorias de un proceso estocástico. Un proceso estocástico es básicamente una colección de un número infinito de variables aleatorias. Aquí esas variables aleatorias están indexadas por el parámetro continuo t. Para cada variable aleatoria, habrá una densidad de probabilidad correspondiente. Entonces, un proceso estocástico corresponde a un número infinito de densidades de probabilidad. Entonces, ¿cómo elegimos el proceso estocástico correcto de modo que represente un número infinito de densidades de datos ruidosas? Bueno, usamos el término de una ecuación diferencial estocástica. Entonces, una ecuación diferencial estocástica es muy similar a una ecuación inaudible ordinaria, pero tiene un término estocástico adicional. En la forma general desde, tenemos un término de deriva determinista que controla las propiedades deterministas del proceso estocástico. Tenemos un término estocástico que involucra DUT, el ruido gaussiano infinitesimal. Entonces, sin pérdida de generalidad,
Consideramos la siguiente formulación de juguete del SDE que no tiene el término de deriva determinista, y tiene un término estocástico muy simple, sigma t. Podemos usar sigma t como una generalización temporal continua de la tabla de ruido sigma i, que presentamos antes. Así que ahora tenemos un número infinito de conjuntos de datos ruidosos. Como generamos muestras, supongamos que podemos estimar sus funciones de puntuación. Bueno, el proceso de generación de muestras equivale a una inversión temporal del proceso de perturbación. Entonces, al revertir el proceso de perturbación, podemos detener el ruido gaussiano y luego eliminarlo progresivamente para generar muestras libres de ruido. ¿Cómo obtenemos este proceso estocástico inverso? Recuerde que nuestro proceso estocástico directo viene dado por una ecuación diferencial estocástica. Resulta que cualquier ecuación diferencial estocástica de esa forma se puede revertir en forma analítica, y esto nos da la ecuación diferencial estocástica inversa. La ecuación diferencial estocástica inversa depende de un término de ruido infinitesimal, dut bar. Esto es muy similar a dut, pero alcanza su máximo solo cuando el tiempo fluye hacia atrás. También depende de una función de puntuación de la densidad de datos ruidosos. Entonces, ahora con las de hacia adelante y hacia atrás, podemos generalizar el alcance anterior como el enfoque de modelado generativo para usar y generar niveles de ruido. En esta formulación, la clave es estimar la función de puntuación, lo que logramos modelando el tiempo, parametrizando el modelo de puntuación condicional de tiempo. Así que esperamos entrenar este modelo condicionado por el tiempo para aproximar una función de la densidad de datos y el instante de tiempo, t. Y nuevamente, el procedimiento de entrenamiento depende de la correspondencia de puntajes. Tenemos una puntuación que coincide con la pérdida para cualquier instante de tiempo, t. Disponemos de una función de trabajo positiva, lambda t, para equilibrar el procedimiento de optimización, y tenemos una suma generalizada para una expectativa sobre t. Entonces, después del entrenamiento con este objetivo de puntuación mencionado, obtenemos un buen modelo basado en puntuación condicional en el tiempo que se aproxima a la función de puntuación de densidades de datos ruidosas. Y, por supuesto, el entrenamiento implica minimizar el objetivo de puntuación mencionado, y podemos entrenarlo de manera eficiente usando la eliminación de ruido inaudible o inaudible. Después del entrenamiento, podemos conectar nuestro modelo de puntuación condicional de tiempo al SDE de tiempo inverso. Y luego, podemos usar cualquier solucionador numérico para resolver este SDE de tiempo inverso para la generación de muestras. Y un enfoque simple es el enfoque de EULR-MARUIAMA, que es una generalización estocástica del solucionador clásico de Euler para ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, con este enfoque SDE continuo, no solo mejoramos el rendimiento empírico, sino que finalmente también podemos discutir cómo podemos calcular los valores de probabilidad precisos. Y esto requiere convertir la ecuación diferencial estocástica en una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, con el SDE correcto, podemos convertir cualquier distribución de datos a la distribución gaussiana. Resulta que podemos hacer lo mismo usando ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, la trayectoria de la ODE y las D parecen bastante diferentes entre sí, pero en realidad pueden compartir el mismo conjunto de densidades marginales dadas por el fondo. Entonces, para cualquier EDO de esta forma, mostramos que la ecuación diferencial ordinaria correspondiente, denominada EDO de flujo de probabilidad, tiene una forma en el lado derecho. De nuevo, esta EDO solo se basa en la función de puntuación. Y como tenemos el modelo de puntuación condicional en el tiempo,
podemos conectarlo a la ODE y luego podemos resolver la ODE de varias maneras. Entonces, después de sustituir este modelo en la ODE, podemos resolver el flujo de probabilidad o la barra de tiempo de cruce de bancos a partir de algunas muestras de la distribución gaussiana. Y esta trayectoria ODE convierte gradualmente nuestros vectores gaussianos en muestras de imágenes de alta calidad. Y no hicimos la distribución resultante de muestras de este solucionador de ODE como datos P. Ahora le mostraré cómo calcular el valor exacto de los datos P. Recuerde que definimos esta distribución de probabilidad de esta manera. Tenemos distribución gaussiana previa. Tenemos un modelo de puntuación condicional en el tiempo. Al resolver la EDO, obtenemos los datos de distribución P, por lo que esto es en realidad un inaudible. Entonces, ¿por qué necesitamos calcular la probabilidad exacta? Porque tienen muchas aplicaciones útiles. También mencionamos esto brevemente antes. Esto incluye compresión sin pérdidas, detección de anomalías no supervisadas, clasificación generativa, estimación de densidad, etc. Y una fórmula para esta probabilidad viene dada por la siguiente ecuación. Entonces, esta ecuación conecta los datos de log px cualquier punto de datos x0 con la distribución log previa, log y también con la integral unidimensional que implica la elección del jacobiano del modelo de puntuación. La traza se puede calcular utilizando un estimador insesgado, y la integral se puede calcular usando un solucionador ODE. Esta integral es sencilla de evaluar porque es una integral unidimensional. Aquí hay algunos resultados del cálculo de la densidad con este enfoque ODE. Entonces nuestros resultados están resaltados con el cuadro verde. Y reportamos resultados con probabilidades logarítmicas negativas, que son mejores cuando son más bajas. Y en esta tabla, puede ver que podemos lograr una menor probabilidad de registro negativo en casi todos los enfoques anteriores, aunque nuestros métodos no están entrenados explícitamente para la máxima probabilidad. Mencioné que la función de ponderación en T se puede elegir utilizando algún enfoque basado en principios teóricos. Y, de hecho, podemos hacer eso para maximizar específicamente la máxima probabilidad. Entonces, hay un teorema que no deberíamos. Hay una conexión importante entre la divergencia de Clie y el objetivo de igualación de puntaje, y esta conexión se ve a continuación. Aquí el segundo término, divergencia Cl de Pt capital a pi, es aproximadamente 0 si T capital es lo suficientemente grande. Y este término no afecta la optimización, porque no depende del parámetro θ del modelo. El primer término es exactamente nuestro objetivo de igualación de puntajes, pero con una función de ponderación diferente. Entonces, esta función de ponderación es sigma t cuadrado, a la que llamamos probabilidad de ponderación porque la divergencia Cl está directamente relacionada con el entrenamiento de máxima verosimilitud. Al minimizar la función de pérdida de coincidencia de puntuación con esta función de ponderación de probabilidad particular, en realidad estamos maximizando implícitamente las probabilidades. Debido a que esta función de pérdida de coincidencia de puntajes es muy eficiente de optimizar, esto también brinda una manera de realizar un entrenamiento eficiente de máxima verosimilitud para modelos de difusión basados en puntajes. Y con este enfoque, podemos mejorar aún más los valores de densidad en varios conjuntos de datos probados. Nuevamente, informamos resultados con una probabilidad logarítmica negativa, que es menor, lo cual es mejor cuando es menor. Y aquí hay algunos resultados existentes. Se trata de modelos generativos basados en probabilidad de última generación que logran muy buena probabilidad de valores en datos de imagen, CIFAR10 e ImagenNet. Y aquí está nuestro resultado.
que alcanza una probabilidad muy buena de 2,83 inaudible. Esto es lo segundo después del estado del arte. También logramos una nueva probabilidad de última generación de Imagenet 32x32. Y esto demuestra que los modelos generativos basados en puntuaciones, o modelos de difusión, no solo pueden desafiar el dominio de las GAN en la calidad de generación de imágenes, sino que también pueden desafiar el dominio de otros modelos de regresión y AB, obteniendo valores de alta probabilidad. Entonces, aparte de la evaluación de probabilidad, también hay algunas propiedades interesantes con la EDO de flujo de probabilidad. Un ejemplo es que podemos realizar manipulación del espacio latente porque esta EDO en realidad conecta modelos basados en puntuaciones con flujos de normalización, o modelos generativos de espacio latente. Podemos manipular el espacio latente para aplicaciones como la interpolación de imágenes, que mostramos en el lado izquierdo, o el escalado de temperatura, que mostramos en el lado derecho. Y hay una propiedad única asociada con la EDO de flujo de probabilidad. Es decir, recupera esa codificación que es identificable de forma única. Así que, ¿qué significa? Para el espacio latente tradicional, para los modelos generativos de espacio latente tradicional, como AB, GAN o flujos de normalización, si entrena dos modelos con arquitecturas diferentes, o si los entrena con optimizadores diferentes, entonces mapearán la misma imagen, la mismo punto de datos X, a diferente código latente, Z. Pero en el caso de esa EDO de flujo de probabilidad, las cosas son un poco diferentes. Incluso si tiene diferentes arquitecturas de modelo o diferentes optimizadores, siempre que las arquitecturas y los optimizadores sean lo suficientemente buenos, asignarán el mismo punto de datos al mismo código latente, Z. Y esto se debe a que la EDO de flujo de probabilidad en sí en realidad no depende en absoluto de un parámetro del modelo. Entonces, una vez que hemos arreglado el proceso de avance, esta EDO de flujo de probabilidad también se arregla. Y el inaudible entre el punto de datos X y el código latente Z también es fijo. Aquí hay algunos resultados del experimento. Entrenamos dos arquitecturas de modelo en el mismo conjunto de datos CIFAR10 y trazamos las primeras 100 dimensiones del código latente para la entrada de imagen CIFAR10 fija. Puede ver que el código latente es casi el mismo, a pesar de que estábamos usando dos arquitecturas de modelo diferentes entrenadas por separado. A modo de resumen, hemos hablado de modelos generativos basados en puntuaciones. Tiene múltiples propiedades deseables. El primero, permite modelos de redes neuronales muy flexibles. Y debido a que las funciones de puntuación pueden eludir la constante de normalización, podemos entrenar esos modelos flexibles a partir de datos con métodos estadísticos principales. Y en segundo lugar, podemos generar muestras con una calidad muy alta que incluso puede superar a las GAN en muchas tareas desafiantes de interacción de imágenes. Y además, podemos controlar el proceso de selección para aplicaciones importantes en la generación de imágenes condicionales y también la resolución de problemas inversos. Y finalmente, podemos calcular los valores de probabilidad con precisión, aunque solo tengamos una muestra. Solo tenemos modelos de la función de puntuación. Y empíricamente, podemos incluso obtener un mejor rendimiento de estimación de densidad que los modelos generativos basados en probabilidad existentes. Y con eso, me gustaría agradecerles por su atención y estaré encantado de responder cualquier pregunta. Audiencia. Me preguntaba si podría comentar un poco más sobre el vínculo entre los modelos directos y luego la función basada en puntuaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, estás diciendo que podría ser como una simulación física. Puede ser como una red de imagen a texto.
¿Cuáles son los requisitos o cómo podría ser el modelo avanzado? ¿Cuáles son los límites de lo que puede ser ese modelo? Yang Song. Sí, lo ideal es que el modelo avanzado también tenga que condicionarse al nivel de ruido T, al igual que la función de puntuación. Entonces, si tiene un modelo directo de este tipo, entonces puede generar a partir de la distribución condicional exactamente, como una síntesis de texto a imagen de generación cruzada. Entonces, en todos esos casos, tenemos una condición de modelo avanzado en cuanto al nivel de ruido. Si no tenemos ese nivel de ruido, como es el caso de la reconstrucción de imágenes médicas, necesitamos desarrollar enfoques de aproximación. Entonces, si el modelo directo es lineal, normalmente es fácil aproximarlo. Y ya existe una secuencia de trabajos de seguimiento que demuestran diferentes métodos para aproximar el modelo avanzado. Entonces, si este modelo directo no es lineal, entonces la aproximación es un poco más complicada, pero no imposible. Entonces también hay trabajos relevantes al respecto. Todavía es una dirección de investigación si existe una manera basada en principios de convertir un único modelo directo en una secuencia de modelos directos que condicionen el nivel de ruido T. Así que espero que eso responda a tu pregunta. Audiencia. Sí, gracias. Audiencia. Bien, entonces hay una pregunta en el chat. ¿Tiene alguna intuición de por qué los modelos de difusión superan a las GAN? Hay casos en los que los modelos de difusión de bajo rendimiento de las GAN reducen drásticamente los AB en términos de rendimiento. Yang Song. Sí, esta sigue siendo una pregunta abierta porque la gente ni siquiera comprende por qué las GAN tienen mejor calidad inaudible que las AB y otros modelos regresivos, y otras cosas. Pero puedo ofrecer algo de intuición y algunas conjeturas sobre por qué los modelos de difusión generan muestras de mejor calidad. Entonces mi primera hipótesis es que los modelos de difusión tienen arquitecturas de redes neuronales muy flexibles. Por tanto, las arquitecturas son fundamentales en el rendimiento de modelos generativos profundos. Incluso para las GAN, no se puede subestimar la importancia de la arquitectura. Por ejemplo, con las GAN, no se tuvo realmente un buen rendimiento hasta que la gente inventó la arquitectura GAN y, más recientemente, las arquitecturas Stilegan. Y este es el mismo caso en los modelos de difusión. Como las funciones de puntuación no tienen que estar normalizadas, se pueden utilizar arquitecturas de redes neuronales casi arbitrarias, lo que ofrece muchas ventajas. Por ejemplo, hoy en día todos los modelos de difusión se basan en arquitecturas de tipo unitario. Si los cambia a algún otro tipo de arquitectura, la utilidad de rendimiento crece mucho. Pero debido a que los primeros modelos nos permiten usar arquitecturas flexibles, tenemos más grado de libertad para probar diferentes tipos de arquitecturas. Y algunas de esas arquitecturas de redes neuronales son extremadamente poderosas para otras tareas de visión por computadora. Por ejemplo, las unidades se utilizaron inicialmente en la segmentación de imágenes y algunas otras tareas inaudibles. Y esa es también la razón por la que probamos unidades en modelos generativos basados en puntuaciones. Entonces, debido a este grado adicional de libertad, podemos usar muy buenas arquitecturas de redes neuronales profundas, y esto ayuda en términos de calidad de la muestra. Entonces, otra hipótesis sobre por qué las GAN de difusión inaudible se basa en la observación de que los modelos de difusión generan muestras con mejor diversidad. Entonces, ¿por qué comparan la diversidad? Porque existe una fuerte conexión entre la pérdida de puntuación y la máxima probabilidad. Y la máxima verosimilitud es un objetivo que promueve una alta probabilidad. Entonces, cuando entrenamos modelos de difusión,
también maximizamos implícitamente la probabilidad hasta cierto punto, y eso significa que tenemos una mejor diversidad desde entonces. Entonces, otra razón por la que la difusión supera a las GAN se debe a que podemos descomponer la función de puntuación condicional en dos términos. Y como se analizó anteriormente en el tutorial, la función de puntuación se descompone en la suma de la función de puntuación incondicional y el gradiente del modelo directo. Entonces podemos relacionar el gradiente del modelo directo con el rasgo de diversidad y fidelidad de la imagen. Y esta técnica llamada guía de clasificador, o guía sin clasificador, que luego fue desarrollada por la gente de OpenAI y Google, esas técnicas pueden volverse absolutamente importantes para los enfoques de generación de texto a imagen. Sin este tipo de orientación, las muestras tendrán una calidad mucho peor. Entonces, para las GAN, es mucho menos intuitivo aplicar este tipo de guía de clasificador. Esa es también una de las razones por las que los modelos de difusión superan a las GAN. Entonces, en los casos en que los modelos de difusión no funcionan como GAN o AB, creo que un ejemplo es la velocidad de muestreo. Debido a que los modelos de difusión requieren una secuencia de procedimiento iterativo de generación de muestras, esto significa que tenemos que evaluar el modelo de puntuación varias veces, mientras que en GAN o AB solo necesita evaluar el generador de imágenes con una evaluación de red, por lo que es mucho más rápido en ese caso. Por tanto, ya hay muchos avances para acelerar la velocidad de muestreo de los modelos de difusión. Así que en el futuro creo que esta parte será cada vez menos importante. Otra cosa está relacionada con el espacio latente. Entonces, para la difusión, podemos definir el espacio latente a través de la EDO de flujo de probabilidad. Pero este espacio latente está menos desenredado en comparación con el espacio latente en las GAN o AB. Entonces, este es un inconveniente porque las personas pueden usar el espacio semántico latente de GAN o AB para muchas tareas innovadoras de edición de imágenes. Pero en el caso de la difusión, esto es mucho más difícil de lograr. Sin embargo, desde mi punto de vista, esto no es un gran problema, porque todos esos modelos de generación de texto a imagen en realidad se basan principalmente en modelos de difusión. Y en esos casos, cuando tienes un modelo de generación de texto a imagen, básicamente puedes ver la descripción del texto como un código latente. Así que ahora convertimos el espacio latente en el espacio de descripciones del lenguaje. Y creo que las descripciones de idiomas son el mejor espacio latente para cualquier tipo de edición de imágenes. Es interpretable. Es muy fácil de manipular. Entonces, en ese sentido, creo que es menos dañino para los modelos de difusión no tener un espacio latente similar al de las GAN y AB. Entonces sí, sé que fue una respuesta larga. Espero que eso resuelva tu pregunta. Audiencia. Y usted mencionó brevemente esto en su respuesta, pero ¿cuál es el tipo de arquitectura principal que se utiliza en los modelos de difusión actuales? ¿Y qué tamaño tienen en comparación con otras redes neuronales de última generación? Yang Song. Sí, en este momento todavía usamos arquitecturas unitarias. Las unidades son muy similares a la resonancia, pero tienen algunas conexiones omitidas adicionales que conectan mapas de características con la misma resolución. Y en términos de tamaño entre arquitecturas, los modelos de difusión pueden ser muy grandes. Pueden ser tan grandes como los modelos generadores de imágenes más grandes de otras categorías. Pero en comparación con los modelos lingüísticos, todavía son relativamente pequeños. Por lo tanto, todos los modelos recientes de generación de texto a imagen tienen un recuento de parámetros de unos pocos miles de millones. Pero el lenguaje
Los modelos de lenguaje más grandes sobre texto pueden tener parámetros de hasta cientos de miles de millones. Entonces sí, creo que todavía hay una gran diferencia aquí. Y la gente todavía está en el camino de ampliar los modelos de difusión a modelos tan grandes como los modelos lingüísticos. Y no creo que haya ninguna dificultad fundamental para escalarlos a modelos cada vez más grandes. Audiencia. ¿Podría explicar lo que dijo acerca de que el código latente está menos desenredado? ¿Hay alguna razón por la que habría una diferencia entre los modelos de difusión y... Supongo que los AB tienen implícitamente un término para fomentar esa separación semántica, pero tampoco entiendo por qué las GAN harían eso mejor. Yang Song. Sí, dado que estos entrelazamientos en GAN y AB son principalmente una observación empírica. Entonces, de alguna manera es mucho más fácil trabajar con estos códigos desenredados y son muy útiles para mejorar la calidad de la muestra en ese tipo de modelos generativos. Entonces, para los modelos futuros, debido a que el código latente no está relacionado con la arquitectura de la red neuronal o el procedimiento de optimización, el código latente está completamente definido por el proceso de perturbación directa, de modo que puede ver el código latente como análogo a algún tipo de parámetro. Y este código latente construido manualmente, desafortunadamente, no está tan desenredado como el código latente en GAN o AB en el sentido de que si cambia una dimensión del código latente y observa cómo cambió la imagen en los modelos de difusión, la imagen podría cambiar de alguna manera aleatoria. Maneras. No es como las GAN o AB. Cuando modifica una dimensión de código latente en particular, la imagen cambiará de una manera muy predecible. Entonces creo que es simplemente porque la forma en que diseñamos esos modelos de difusión que codifica realmente no tiene mucha semántica. Podría haber formas de diseñar un proceso directo de modo que el código latente quede completamente desenredado. Por tanto, podría ser una buena dirección de investigación futura. Audiencia. Y luego, tenemos otra pregunta del chat. ¿Se pueden usar los modelos de difusión para el aprendizaje por transferencia, por ejemplo, para realizar ajustes finos? Un método autosupervisado reciente utilizó la reconstrucción de imágenes recuperando los píxeles enmascarados, como los codificadores automáticos enmascarados. En términos de aprendizaje de representación, ¿qué estrategia crees que sería la preferida? ¿Eliminar el ruido de las imágenes paso a paso o recuperar los píxeles enmascarados a la vez? Yang Song. De todos modos, según tengo entendido, existen muchas similitudes entre el aprendizaje autosupervisado enmascarado y los modelos de difusión. La mayor diferencia podría ser que, en los modelos de difusión, tenemos múltiples niveles de ruido. Entonces, el objetivo en realidad consiste en una suma de diferentes máscaras, todas incluidas las pérdidas. ¿Puede haber alguna diferencia en términos de qué tipo de proceso de perturbación y eliminación de ruido utilizamos? En los codificadores automáticos enmascarados, la perturbación en realidad enmascara parte de la imagen, y el proceso de eliminación de ruido equivale a recuperar los píxeles faltantes en una región en particular. En los modelos de difusión gaussiana, perturbamos las imágenes agregando ruido gaussiano y eliminamos el ruido eliminando ese ruido gaussiano. Por lo tanto, también puede construir modelos de difusión utilizando el proceso de perturbación en codificadores automáticos enmascarados, lo que significa que puede eliminar progresivamente parte de la imagen y luego recuperar progresivamente esos píxeles faltantes. Por lo tanto, también se puede utilizar un procedimiento similar para el aprendizaje de representación autosupervisado, y se han realizado algunos trabajos recientes al respecto. En ese caso, obtendrás representaciones en función del nivel de ruido.
Y esta formulación continua de la representación también podría ser útil para algunas tareas posteriores, al igual que los codificadores automáticos enmascarados. Entonces, ¿qué estrategia debería preferirse? Esto es difícil de decir. Creo que solo los experimentos pueden darte la respuesta definitiva. Pero ambos enfoques son razonables y siempre lo intentan. En términos de transferencia de aprendizaje o ajuste fino, realmente depende de qué tipo de modelos de difusión desee utilizar. Hay algunos trabajos escritos sobre modelos de difusión de generación de imágenes de texto a imagen, como puede ajustar de ALL2 o imaginar para tareas como ajustar inaudible o inversión de textura. No creo que sea muy diferente de otros modelos generativos en términos de capacidades para transferir aprendizaje o realizar ajustes. Sí, hay otra pregunta. El modelo de difusión también tiene sobreajuste y colapso de modo. Si es así, ¿cómo abordar estos problemas? Entonces esa es una buena pregunta. Entonces, los modelos de difusión también se sobreajustan y también tienen colapso modal. Y en términos de sobreajuste, es bastante fácil detectarlo en los modelos de difusión porque simplemente se puede comparar la curva de pérdida para el entrenamiento y la prueba. Si la curva de costos de pérdida de pruebas aumenta, entonces indica un claro sobreajuste. Entonces, para algunos conjuntos de datos de imágenes pequeños, como CIFAR10, el sobreajuste es muy importante. Es muy importante suprimir el sobreajuste para obtener muestras de alta calidad y normalmente usamos inaudible o IPC. Para conjuntos de datos más grandes como ImageNet, debido a que hay tantas imágenes allí, cada vez es más difícil sobreajustar. Sin embargo, todavía es posible que los modelos de difusión memoricen ciertas imágenes en el conjunto de datos de tendencias. Creo que esto se llama regurgitación de imágenes. Esto también se observó en el entrenamiento de ALL2. Y esto suele deberse a la repetición de determinadas imágenes en el conjunto de datos de entrenamiento. Si hay muchas imágenes similares que son más o menos iguales entre sí en el conjunto de datos de entrenamiento, entonces es muy probable que el modelo de difusión memorice completamente dichas imágenes. Y la forma de mitigar este problema es crear imágenes de las duplicaciones y eliminar de manera efectiva todas las imágenes similares. Otra forma de hacerlo es aumentar el tamaño del conjunto de datos de entrenamiento. Por ejemplo, si tiene muchas imágenes diferentes y muchas imágenes se repiten de manera similar, también es útil que el modelo de difusión evite memorizar dichas imágenes. Entonces el primer modelo no tiene modo similar. Tienen algún tipo de colapso de modo, pero no de la misma manera que las GAN, porque en el modo GAN el colapso suele ocurrir cuando el entrenamiento se realiza mal. Pero en el caso de los modelos de difusión, el colapso modal suele ocurrir debido al conjunto de datos. Así que sí, esa es una diferencia muy interesante. Audiencia. Entonces, en los modelos basados en puntajes, creo que generalmente hay un término sigma que usted introdujo. Y dijiste que una de las razones por las que quieres esto es por razones de desempeño, o lo siento, como razones de manejabilidad. ¿Crees que el reparto de peso que esto también introduce es importante para que los modelos funcionen bien, o es simplemente un artefacto de reutilizar el mismo modelo? Yang Song. Sí, compartir el peso también es importante. En algunos problemas de pequeña escala X nunca he probado esto en problemas de gran escala. En algunos problemas de pequeña escala, es posible entrenar una red de puntuación de muestra para cada nivel de ruido individual, y funciona bien. Definitivamente no es una solución escalable, por lo que nadie la ha probado en problemas de gran escala.
pero hay indicios de que esto también podría funcionar para problemas a gran escala porque algunos de los modelos recientes de difusión de texto a imagen, como inaudible en realidad tienen múltiples modelos de puntuación separados. Entonces, algunos de los modelos a escala son responsables de niveles de ruido altos, algunos son responsables de niveles de ruido medios y otros son responsables de niveles de ruido pequeños. Y esto, de hecho, puede mejorar enormemente el rendimiento. Entonces, desde esta perspectiva, no creo que valga la pena compartirlo. Lo más importante que hay que explicar es una muestra de alta calidad. Y si tienes los recursos informáticos para hacerlo por separado, entonces quizás pueda ser mucho mejor.